nuestra manera de obrar. Esta es la historia de un héroe bíblico. Te invitamos a que junto con nosotros desarrollemos este hermoso tema titulado Peligro entre hermanos. Pablo deseaba evangelizar a todos, pero veremos cómo su afecto por sus hermanos judíos provocó que se desviara de la manera de obrar, y esto ocasionó mucho sufrimiento y separación de sus mismos hermanos, porque quiso obrar a su modo y no al de Dios. Pero sabemos que la palabra de Dios nos asegura que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. De la misma manera te seguimos invitando para que junto con nosotros desarrollemos este hermoso tema y sea de mucha bendición. Hechos, capítulo 21, versículo 19, nuestro texto de hoy, nos dice del siguiente modo: a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Es interesante la manera como se relata la visita que hace Pablo a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, y es allí donde va a iniciar su cuarto viaje misionero, pero esta vez ya como prisionero. Es interesante entender el contexto en el que las personas, especialmente los cristianos, vivían en ese tiempo. La relación de Pablo con los hermanos que estaban en Jerusalén, los ancianos de la iglesia cristiana, y es obvio también la enemistad que ya los judíos le tenían a Pablo por el mensaje que él anunciaba. Pablo, después de su conversión, había tenido el deseo de predicar a los judíos, de erradicar aquellas ideas que había en ellos contra Cristo, a quien no habían aceptado como el Mesías, pero Pablo había recibido una nueva luz. También deseaba que ellos pudiesen quitar esas ideas preconcebidas de sus mentes que impedía que el propósito de Dios se cumpliera con ellos. Pero Dios tenía un propósito mejor para Pablo. Él sería el apóstol de los gentiles. Y la primera iglesia gentil que él había establecido es en Antioquía, junto a Bernabé, a donde fueron en un viaje al escuchar que los gentiles estaban aceptando el mensaje del cristianismo. Pero esto causó mucha incomodidad. ¿Cuál era el problema en el que ahora estaban enfrascados todos estos tres grupos? Pablo, sus seguidores, los dirigentes de la iglesia cristiana y por otro lado los judíos. Es interesante cuando retrocedemos un poco en Hechos, el capítulo 15, se había tomado una decisión respecto a este problema. La pregunta del problema era: ¿cuáles eran ahora las condiciones para los gentiles que se conviertan al cristianismo? Aunque los judíos no estaban en contra de que los cristianos acepten la fe, sino de qué condiciones se les iba a imponer. Algunas personas decían que era necesario que participasen de la circuncisión, que se purificaran en el templo, que presentaran todos los ritos establecidos en la ley de Moisés. Pero Pablo intentaba abrir las puertas de la iglesia basado en su mensaje de la justificación por la fe, y solamente la fe en Jesús. Eso hizo que se lleve a cabo toda una discusión donde se determinó una decisión final en el Concilio de Jerusalén. En la decisión final se dijo que los gentiles, al convertirse al cristianismo, no deberían contaminarse con fornicación, no deberían contaminarse con ídolos, ni con sacrificado a ellos, ni con animal muerto, ni con sangre de animal muerto. Pero a medida que el evangelio avanzaba y muchas personas aceptaban la fe, esto fue causando muchos prejuicios entre los cristianos, especialmente en los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Resumiendo todo esto, hay al menos 3 razones por las que estos prejuicios contra Pablo habían aumentado. Primero, el celo conservador que ellos tenían hacia la ley. En su afán, dice la inspiración, de conservar algunas formas y ritos carentes de significado, ellos se opusieron al ministerio del apóstol Pablo. Y es más, en esta escena vamos a ver que van a condicionar su favor hacia el ministerio de Pablo. Y eso es lo que va a causar todo el problema que vamos a ir viendo en nuestro estudio de hoy.
Segundo, el orgullo judío. Ellos creían que la salvación viene por los judíos, y en cierto sentido esto era cierto. Pero Dios se había propuesto también extender este mensaje y abrir las puertas del reino de los cielos para todos los gentiles, para todas las personas. Y por eso nosotros tenemos ese privilegio de haber conocido también la verdad. Tercero, ellos habían llegado a tener un muy alto concepto de la autoridad que les fue conferida. Tanto así que ellos creían tener autoridad para decir qué deben hacer los cristianos y qué no. Qué métodos, qué planes de acción se debe seguir al predicar el Evangelio. Y cuando Pablo no había estado en acorde con ellos, entonces no miraron con favor su obra. Por eso es interesante todo lo que está sucediendo aquí. Decíamos al principio que muy a menudo nuestro trabajo no es bien apreciado, ni siquiera por nuestros hermanos. Contextualizando también un poco, ya Pablo estaba volviendo de Éfeso. En la lección anterior veíamos a Pablo en Éfeso y cómo se apresuró su salida de allí. Él viajó para Macedonia y luego por algunas ciudades con el propósito de llegar hasta la Pascua a Jerusalén. Él quería encontrarse con los hermanos de todos los países y de todo el mundo conocido que se reunían allí para la fiesta de la Pascua. Pero le fue avisado que había un intento, una conspiración para quitarle la vida, y eso hizo que Pablo retrasara su viaje. Sin embargo, él no perdió la esperanza de llegar en Pentecostés, y él llegó justamente antes de esta fiesta. Ya antes de que él llegase, un profeta le había dicho, quitándole el cinto con el que estaba atado y atándose a sí mismo, le dijo que así sería atado en Jerusalén y que sería prisionero. Pero es interesante también que Pablo no importó eso. Él dijo, pues yo estoy dispuesto a dar mi vida, a morir, si es por causa del Evangelio. Y así lo hizo. Ni siquiera todo esto impidió que Pablo hiciese su viaje a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, él fue con un motivo especial. Uno era entregarle las ofrendas que la iglesia gentil había provisto para la iglesia cristiana. Según Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 10 nos dice que en la decisión del concilio en Jerusalén, según Hechos 15, se le había pedido que se acuerden de los pobres que habían en Jerusalén. Y Pablo con mucho esfuerzo había juntado las ofrendas que superaba en número la expectativa que los ancianos tenían. Él pensaba que al entregarles esta cantidad llenaría de alegría a nuestros hermanos allí. Segundo, él tenía también la idea de que con todo esto se uniese la iglesia dividida entre judíos que eran celosos de la ley y gentiles que ahora se habían convertido al cristianismo. El recibimiento fue amable, pues Pablo tenía allí muchos hermanos que habían recibido su mensaje y le apreciaban. Pero no con todos fue así. Los dirigentes ahora estaban con una condición esperando para una decisión final. Se había oído decir de Pablo que anunciaba un mensaje que enseñaba a los hermanos a apartarse de la ley de Moisés. En algunas versiones de la Biblia dice apostatar de la ley de Moisés, lo cual no era cierto. Es verdad que Pablo enseñaba que ciertos ritos ya no estaban en vigencia, pues habían sido clavados por Jesús en la cruz, según Colosenses 2:14 hacia el 17. Pero la ley todavía tenía su significado, pero ya no en sombra, sino en la realidad, en Cristo mismo. Esto hizo que los hermanos le esperasen con una decisión. Si Pablo ahora se sometía a los planes de acción que ellos defendían y el consejo que ellos daban, seguirían mirando con fervor hacia su ministerio. Pero si Pablo no se sometía, entonces no más lo considerarían con favor ni apoyarían su obra. Entonces, cuando Pablo, dice la Escritura, les empezó a contar una por una las cosas que Dios había hecho con él en su ministerio a los gentiles, ellos dijeron, pues gloria a Dios, pero ni siquiera reconocieron su trabajo, sino que ahora establecieron su condición. Mira, le dijeron, así como en los gentiles hay muchos convertidos, también entre los judíos miles han aceptado el mensaje, pero han oído de ti. Y bueno, empezaron a relatar los malos informes. Y le dice, ahora se van a reunir.
Y tú tienes que quitar todos estos prejuicios de la mente de ellos. Consideraban a Pablo en alto grado responsable de todos estos comentarios y prejuicios en su contra. Ellos no estaban dispuestos a integrarse al problema. Así que le aconsejaron a Pablo que para quitar todo esto debería unirse a 4 varones judíos que ya estaban cumpliendo votos para purificarse en el templo. Pero para que Pablo se uniera a ellos, tenía que pagar todos los gastos del voto que estos 4 judíos estaban haciendo. Pablo se sometió tan solamente por amor a sus hermanos. Quiso ganar el favor de sus dirigentes y también quiso ganar a todos los judíos siguiendo este consejo, pero era innecesario. La inspiración dice que Dios no le había ordenado dar todo lo que los demás pedían. No le había ordenado dar tanto como le pedían. Y es allí donde muchos seres humanos fracasamos. El intento de ser políticamente correctos nos lleva a hacer cosas innecesarias, y las consecuencias que vamos a ver a través de nuestro estudio pueden ser trágicas. Estas consecuencias fueron lamentables tanto para el apóstol como también para la iglesia, que ahora quedaba privado de uno de los pilares más importantes que la iglesia tenía. A Pablo, cuando ya estaba por acercarse a los 7 días que faltaban para cumplir los votos, fue a dialogar con el sacerdote y coordinar el día en que se iban a presentar las ofrendas. Pero se estaba celebrando el Pentecostés y la gente de todo el mundo conocido estaba reunido en aquella ocasión. Ya muchos le conocían. Entre ellos estaban los judíos, que eran los enemigos más acérrimos de Pablo, que le habían causado tantos problemas en su trabajo en todo Asia, y ahora estaban presentes. Y cuando vieron a Pablo dentro del templo, pensaron que había metido allí con él también a uno de sus ayudantes, que eran griegos. Y alborotaron a la multitud, dijeron: este es el que habla contra nosotros, contra nuestro pueblo, contra este lugar y contra nuestras leyes. La multitud alborotada se agolpó sobre Pablo y empezaron a golpearle y le tomaron prisionero. Esas fueron las consecuencias de aquella decisión. ¿Quién era responsable en todo esto? En alto grado eran responsables los dirigentes de la iglesia, porque ellos sabían que si Pablo no hacía esto, entonces tal vez muchos de los judíos todavía levantarían una ardua persecución y cruel contra los cristianos. Y la cobardía de ellos para no afrontar estas cosas aconsejaron a que Pablo fuese a purificarse al templo. Pero no meditaron en las consecuencias que esto tendría. Ni siquiera pensaron en el peligro al que exponían al apóstol de Jesucristo. Segundo, también es responsable Pablo, porque él había defendido tan firmemente y no se ha movido de esta idea de que la salvación es por la fe. Ahora él, al ir y purificarse en el templo, estaba reconociendo una idea contraria al mensaje que él por tanto tiempo había defendido. Había cambiado su curso de acción, pero eso muchas veces motivado por el amor hacia sus hermanos. Ahora, ¿cuál es el desenlace de esta historia? Ya estamos desarrollando esta escena más o menos entre el año 58 y 60 después de Cristo, cuando ya el pueblo judío vivía en un estado de efervescencia, es decir, en un estado de excitación contra el yugo que los romanos les habían impuesto. Ya muchas personas habían intentado sublevarse. Justamente uno de los tribunos que el Imperio Romano había establecido allí con una guardia estrictamente disciplinada y entrenada para poder quitar todo disturbio que se levantase en el pueblo de los judíos. Y cuando de pronto se enteraron de que la multitud se había agolpado, se hizo presente el tribuno tan rápidamente como pudo, con todo su equipo de soldados. La presencia de este hizo que la multitud dejase de golpear a Pablo y se apartara. Tomaron entonces prisionero a Pablo y, temiendo que sea uno de estos sediciosos, que significaría un peligro para el imperio, lo ataron con cadenas y lo llevaron hacia la fortaleza donde ellos estaban establecidos. Cuando ya llegaban hacia la fortaleza, Pablo, en su intento de todavía evangelizar a sus hermanos judíos, pidió la palabra. Este pedido lo hizo en lengua aramea.
aunque en alguna de las versiones dice lo hizo en dialecto hebreo, otros dicen en lengua hebrea. Sin embargo, el dialecto, la lengua que los hebreos ya hablaban en ese tiempo, era el arameo. Como en algunas otras versiones explícitamente lo menciona. Y él le dice, permíteme hablar. Ahora, también Pablo hablaba griego y había aprendido a hablar el idioma más popular, el griego koiné, de todo el Mediterráneo. Y el tribuno, sorprendido, le dice, ¿sabes griego? Entonces le pregunta, ¿tú eres uno de los egipcios que ha llevado a un grupo de sicarios, le dice, al desierto y se han sublevado? Pablo le dice, no, yo soy Pablo, soy de Tarso, de una ciudad no pequeña, de Cilicia. Entonces eso hizo que el tribuno le concediera la palabra. Cuando él empezó a hablar, empezó a contarles la experiencia que él había vivido en su encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco. Y esto es interesante, la experiencia de Pablo fue tan conmovedora que todo el pueblo quedó escuchándolo, y dice que muchos quedaron inclinados a escuchar su mensaje. Pero cuando Pablo dijo que Dios le había escogido en su ministerio a los gentiles, eso hizo que la multitud, excitada con un celo demoníaco, ahora respondiera con intenciones mucho más malvadas. Pero ya Pablo estaba en las escaleras, allí fuera del peligro. Y ese es el desenlace de nuestra historia. Ahora, todo esto es sumamente interesante. En primer lugar, nos indica que Pablo tenía tanto celo y tanto fervor por comunicar la verdad a todas las personas que incluso le odiaban. En todo momento y aún en sus prisiones, él trató de compartir esta fe y de ganar a sus hermanos. El amor que él tenía hacia el Evangelio, el amor hacia Jesús y el amor hacia sus semejantes le impulsaba a predicarles en todo tiempo, ni siquiera tomando en cuenta los males que estos le ocasionaban. Es una lección de la que nosotros necesitamos aprender. Cuando nuestro trabajo puede ser criticado, cuando otra vez nuestro trabajo puede causar prejuicios en los demás, tenemos que entender que todo eso es necesario que acontezca para que nuestra fe no desmaye. Sin embargo, debemos temer también que esos prejuicios sean causados por nuestra propia conducta inadecuada. Segundo, aunque Pablo había errado en la decisión que tomó al seguir el consejo equivocado e imprudente de sus hermanos, Dios estaba con él. Esa manera maravillosa, como con la presencia de uno de los soldados de un pueblo que ni siquiera le quería, Pablo fue rescatado, es la manifestación visible de que Dios estaba con él. Más adelante el Señor le confirmó que así como había testificado en todo lugar y también en Jerusalén, él ahora tenía que testificar en Roma. Y así como prisionero, él llegó a Roma. Pero también estas cosas nos son relatadas para que cuando esto nos acontezca, experiencias similares tengamos que pasar en la vida, no nos oprima el desánimo. Otro de los asuntos que quiero enfatizar también aquí es que el problema que Pablo enfrentaba no solamente se debía a sus hermanos judíos, sino a los hermanos cristianos, a los dirigentes de la iglesia allá en Jerusalén. Que nosotros estamos en medio de dos opciones: o podemos ser las víctimas de los prejuicios culturales e interreligiosos de nuestros hermanos, pero por otro lado también podemos ser nosotros los causantes de estos males a quienes se dedican a la obra del Señor. Reflexionemos por tanto en el rumbo en el que hemos enfocado nuestra vida y que las actitudes de los dirigentes de la iglesia en Jerusalén nos ayuden a no cometer los mismos errores. Segundo, también es interesante el ejemplo que Pablo nos deja de la disposición que necesitamos tener al cumplir la misión que Dios nos ha dicho, con la seguridad de que Dios, aún en medio de las pruebas, Él estará con nosotros. Es verdad que Él no va a impedir tal vez nuestras prisiones y dificultades, pero en cada dificultad Él nos dará la fuerza que necesitamos para enfrentarlo, no guardando resentimiento contra nuestros hermanos, ni siquiera desanimándonos nosotros mismos, porque Él nos ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor te bendiga.